Vaya conmigo entonces al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. ¿Lo tiene? Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las 7 iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribe cartas teológicas y cartas pastorales. Entre las cartas pastorales están las de Timoteo, Tito, y entre las cartas teológicas de las principales, Romanos, Gálatas y Corintios, que tiene orden teológico. Corintio era una iglesia requete desordenada, y entonces Pablo con doctrina los ordenó. Y el apóstol Pablo, esta carta de Gálatas la escribe a varias iglesias que él había fundado en Galacia. Él había llegado a Galacia y había fundado varias iglesias, y una vez que las iglesias quedaron fundadas, el apóstol se fue, siempre en gira misionera. Y ocurrió que cuando Pablo se fue, muchos llegaron a enseñar doctrina que no eran la doctrina conforme a lo que Pablo había enseñado. Pablo se enfrentó a un serio problema que había en aquel entonces, que se conoce como judeocristiano o judaizante. Eran que hebreos muy arraigados a la ley querían imponer la ley en los nuevos cristianos, y hasta decían que para ser salvo se tenía que cumplir con todos los requisitos de la ley. Para ser justificado había que cumplir una serie de normas que la ley imponía. Y entonces Pablo siempre defendió el concepto de la justificación por medio de la fe en Cristo. El apóstol Pablo siempre defendió de que somos salvos por fe. Somos justificados por la fe en Jesucristo y no por la ley. Porque la ley tenía tantas normas y era tan estricta que era difícilmente una persona podía ser salva. Por eso el apóstol dice: la ley mata. Aquí Pablo, entonces, en esta carta de orden teológico, Pablo defiende dos cosas. Primero defiende su apostolado, y luego defiende la justificación por la fe en Cristo Jesús. Porque los falsos maestros que habían llegado cuestionaban el apostolado de Pablo. Decían: ¿cómo Pablo ustedes lo tienen en alta estima si el apóstol Pablo no anduvo con Jesucristo? Y entonces cuestionaban el apostolado de Pablo y decían que Pablo básicamente se había metido al apostolado a la fuerza.
y cuestionaban lo que Pablo enseñaba, justificado por la fe en Cristo Jesús. E imponían muchísimas normas de la ley. Bajo ese contexto, el apóstol Pablo escribe esta carta. Así que vamos entonces al versículo 1, ¿sí? Pablo, apóstol. Mire, lo primero que empieza diciendo es Pablo, apóstol. Pudo haber dicho Pablo nada más. Pero para contrarrestar los ataques, Pablo, apóstol. Y abre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo es enfático en defender que su apostolado no viene de hombre alguno. Como le cuestionan mucho el apostolado, Pablo dice, mi apostolado no es de hombre ni por hombre. Mi apostolado es de Jesucristo. Y más adelante dice, lo que yo les he enseñado, no lo aprendí de hombre alguno. Lo que yo les he enseñado me lo reveló Jesús. Ese paréntesis y esa frase, no por hombre ni de hombre, en otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: no por investidura ni mediación humana. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana. Aquí hay que distinguir dos cosas. Pablo dice que su apostolado no es por investidura, según la Nueva Versión Internacional. Investidura es un término que tiene que ver con alguien que se nombra a sí mismo. Nadie lo envió, nadie lo autorizó, pero se nombró a sí mismo. Y no representa ninguna autoridad más que su propia autoridad. Es alguien que en su propia autoridad se nombra y dice, yo soy apóstol y voy a enseñar. Pablo está diciendo, entonces yo no soy por investidura, no estoy en mi propia autoridad, no me autonombré. Y también lo hace en alusión a los falsos maestros y apóstoles, que sí eran falsos porque ellos sí se habían autonombrado. Nadie los había nombrado, ellos se habían autonombrado apóstoles. Entonces Pablo dice, soy apóstol no por investidura, ni por mediación humana. Mediación humana tiene que ver con el llamado divino de Dios. El llamado de Dios normalmente, Dios llama a las personas de dos maneras, normalmente. Una de forma directa. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de ello. Hombres que fueron llamados por Dios y que Dios se les apareció, Dios se les mostró, Dios se les manifestó y fueron llamados de forma directa. El llamado de Pablo había sido de esta manera, un llamado directo. Por eso él dice que en su apostolado era de Jesucristo. Y la otra manera en que ocurre el llamado de Dios es por mediación humana. Dios usa a un hombre, a una persona, a una mujer, para definir el llamado de otra persona. Dicho de otra manera, Dios llama a alguien, pero usa a alguien para su llamado. Eso es mediación humana. Porque a veces uno piensa que los llamados de Dios, todos los llamados son cae fuego. Algunos creen que los llamados de Dios tienen que ocurrir con una revelación extraordinaria, que Dios para poderlo llamar le tiene que mostrar el cielo, el infierno, los 7 cuernos.
Y no todos los llamados son así. En la Biblia también encontramos ejemplos de personas que fueron llamadas por mediación humana. Les doy un ejemplo. Eliseo. Dios solo le dijo a Elías estaba de llorón. El Señor, quítame la vida. Dios le dice, te voy a quitar la vida si no has hecho nada. Sí. A veces así estamos nosotros, de llorones. No hemos hecho nada y estamos de llorones. Y Dios le dice, no, todavía no es tu tiempo, te falta. Me tenés que ir a ungir al sacerdote, me tenés que ungir al rey y me tenés que ungir al profeta, porque todavía no has hecho el relevo. Y entonces Elías se levanta y va y mira a Eliseo y le pone el manto. Y Eliseo dejó todo y se fue. Ahí hay una mediación humana. ¿Y sabe cuántos años pasó Eliseo con Elías? Aproximadamente 3 años. En la Biblia uno lee que lo llamó y después fue la sustitución. Pareciera que fue asunto de una semana, pero no. Fueron 3 años lo que anduvo. Los llamados de Dios también se dan por mediación humana. Pablo no descarta eso. Sin embargo, él dice, aunque Dios usa de esa manera, el mío fue un llamado directo. Jesucristo se me manifestó. Uno lee toda la carta y eso queda claro. Lo que yo les he enseñado no fue revelado, no fue revelado por hombre, fue revelado del cielo. Y Pablo defiende de esa manera su apostolado. Estamos en el versículo 1. No de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Diga conmigo, lo resucitó. Fíjense que Pablo está empezando la carta y ya está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía prisa en hablar de eso. Es como que como que yo le envíe un correo a usted y en el mismo correo, saludo, hermano Elvi. Inmediata, no he terminado el saludo y ya le estoy hablando de la resurrección de Cristo. Pablo tenía prisa de hablar de la resurrección de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Cristo es lo que deja sin argumento toda la falsa enseñanza. Todo lo que los falsos maestros estaban enseñando, con la resurrección de Cristo, Pablo les bota todos los argumentos. Y Pablo dice, no, fue Jesús, fue el Padre que levantó de los muertos a su Hijo, el que me llamó. Porque aquellos todavía estaban siendo esclavizados por la ley y por viejos rituales y por viejas costumbres hebreas. Y para Pablo lo más importante es Jesús, su muerte, pero también su resurrección. En la resurrección de Cristo, hermano, nosotros tenemos la victoria sobre la ley. Se lo repito, en la resurrección de Cristo nosotros tenemos la victoria sobre la ley, sobre la carne, sobre el pecado, sobre el mundo. En la resurrección de Cristo tenemos la victoria sobre el diablo y sobre el infierno. Y en la resurrección de Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. Y no solamente, también tenemos la victoria sobre todo mal. La resurrección de Cristo es lo que vino a cambiar la historia y es lo que vino a cambiar la vida de los cristianos. ¿Sabe que yo siempre he creído que nosotros los cristianos mucho hablamos de la muerte de Jesús y poco de su resurrección? Ahora, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada. Hubiera sido un buen hombre, un buen profeta, cualquiera. Lo que hace la diferencia en Jesús es que el Padre
lo levantó entre los muertos. Se levantó con poder y gloria. Y la muerte de Cristo anula, invalida todo lo que la ley decía, todo a lo que la ley nos esclavizaba. La resurrección de Cristo marca otra etapa en la vida de los cristianos. Por eso Pablo tiene prisa en hacerle ver que él es un apóstol de Jesucristo, y de Jesucristo el que se levantó dentro de los muertos. Versículo 2, por favor. Y todos los hermanos que están conmigo, diga conmigo, todos. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Yo no estoy solo. Esta carta lleva el aval de la gente que está conmigo. En otras palabras, esta carta lleva la aprobación de un grupo de hermanos que están conmigo, que lo que yo les estoy enseñando es divinamente correcto. Diga conmigo, divinamente correcto. Por si alguien duda, hay un grupo de hermanos que me respaldan y que dan fe que mis enseñanzas son correctas. En otros momentos Pablo se defendió de otra manera. Digo, ¿acaso yo necesito carta de recomendación? Porque algunos salieron con una locurita. A ver, pidámosle carta a Pablo, a ver quién nos recomiende. Dijo Pablo, ¿acaso yo necesito carta de recomendación? Mis credenciales son ustedes. El fruto de mi trabajo es el respaldo que Dios me ha llamado para defenderse. Porque algunos andaban con una locurita pidiéndole carta a Pablo. Y dijo Pablo, yo no necesito carta de recomendación. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de Pablo daban testimonio de donde él procedía. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias, está en plural porque eran varias iglesias, de Galacia. Todas estas iglesias de Galacia Pablo las había fundado. Pablo llegó a Galacia y fundó muchas iglesias. Y después se fue y llegaron los falsos maestros para imponer su criterio y poner su teología. ¿Por qué estos falsos maestros no buscaron lugares donde no había el mensaje? ¿Sabía usted que para este tiempo había montones de lugares donde no se había predicado? Lugares vírgenes, sin iglesia, sin nada. Estos falsos maestros no se fueron a lugares donde nadie había llegado, se fueron a las iglesias que Pablo había fundado. ¿Por qué? Porque ir a un lugar, en aquel entonces el evangelio tenía mucha oposición, recuerde. El evangelio tenía mucha oposición y el que predicaba el evangelio se exponía, estaba en riesgo. Ir a un lugar donde no se ha predicado era ponerse en riesgo. Mucho más fácil ir donde ya la gente conoce al Señor. Y entonces los falsos maestros iban a las iglesias donde la gente ya conocía al Señor y empezaban su chagüite. A tal grado que el apóstol Pablo les llama a ellos, han pervertido el evangelio, han descompuesto el evangelio, lo han manoseado. Y no crea que eso solamente en el tiempo de Pablo, también ocurre en nuestros días. Gente que agarra el evangelio
y lo manosea y lo pervierten, lo comercializan. ¿Por qué esta gente no se va? Esta gente no se fueron donde no habían iglesia para no poner en riesgo su vida. Era más fácil quedarse donde estaban los hermanos. Más adelante, por eso Pablo les dice a ellos: me asombra. Tantito me fui y los dejé. Llegó alguien con una falsa doctrina y ustedes ya andan creyendo. ¿Sabe por qué se levantan hombres para manosear el evangelio y hay gente que le cree? Por falta de conocimiento. Usted tiene que leer la Biblia. No se quede con lo que le predicamos el domingo. Usted tiene que leer la Biblia. Un cristiano genuino toma tiempo para leer la Biblia. Si no, la gente sale con locurita y hay gente que le creen. Y el diablo siempre apunta a Jesucristo, a desvirtuar todo lo que tiene que ver con Cristo. Hace no mucho, en unos rótulos aquí, Jesús no era hombre, Jesús era mujer. Y está bien que esos cuentos se los trague la gente común. Pero un cristiano, es más, a veces la gente los cristianos hasta a veces pierden el tiempo. Pastor, ¿y qué piensa usted? De esas cosas ni deberíamos hablar. Jesús es Dios. Versículo 3, por favor. Gracia y paz sean a vosotros. Estos dos términos, gracia y paz, son dos términos muy arraigados en la teología de Pablo. Pablo en todas sus cartas habla mucho de la gracia y habla mucho de la paz. Yo diría que hay tres términos que resumen la teología de Pablo. Y de los tres, aquí tenemos dos: gracia, paz y justificación por la fe. ¿Quiénes tres términos que resumen toda la teología de Pablo están ahí? En gracia, paz y justificación. Porque cuando uno lee a Pablo, uno se da cuenta que todo lo que Pablo escribía apunta a Jesucristo. Todo. En realidad la Biblia misma apunta a Jesús. Usted ve desde el tabernáculo, desde el Antiguo Testamento, toda esa simbología que era una sombra de lo que había de venir, todo eso señala ¿a quién? A Jesús. Pablo no pierde nunca su enfoque. El enfoque de Pablo es Jesús. Aunque hubieron buenos hombres que hablaron de Jesús bien, pero la diferencia es que Pablo no presentó a Jesús como un buen hombre. Pablo presentó a Jesús como Dios, como el mediador entre los, amén, como el mediador. ¿Estamos? Pablo no solamente habló bien de Jesús en calidad de hombre, habló de Jesús en calidad de Dios. Porque nosotros debemos de comprender que Jesús fue hijo de Dios, pero también era Dios mismo. Y Pablo dice, gracia. La gracia desde el punto de vista de Pablo
tiene que ver con el perdón. Diga conmigo, gracia trae perdón. Pablo nos enseña que nosotros por gracia somos perdonados, por gracia somos salvos. Que una vez que uno reconoce a Jesús como Señor y como Salvador, inmediatamente Dios perdona nuestros pecados y somos salvos, somos perdonados por gracia. Y el otro término, paz. La paz es el resultado de una conciencia tranquila. ¿Usted quiere tener paz? ¿Usted quiere tener una conciencia tranquila? Primero necesita haber recibido el perdón, que tiene que ver con la gracia. No puede tener una conciencia tranquila si primero no ha sido perdonado. ¿Sabe por qué hay gente que no duerme? No tiene paz. Hay gente que no duerme, ha perdido la paz porque no tiene una conciencia tranquila. Y muchas veces eso no se debería tratar con psiquiatra, con psicólogo, porque su tratamiento no es de orden natural, es de orden espiritual. Para poder tener una conciencia tranquila, nuestros pecados debieron ser primero perdonados. Y Pablo nos enseña que cuando uno recibe a Jesús, es justificado. En otras palabras, Dios viene y perdona nuestros pecados. Y Dios trae paz a nosotros. El pecado nos martiriza, pero nosotros debemos de refugiarnos en que ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados. Me encanta que Pablo dice, gracia y paz de Dios Padre. Lo que está ahí Pablo es reconociendo que esos dos, la gracia y la paz, proceden de Dios, el Padre. Pero no solamente proceden de Dios Padre, también vienen de Jesús. En otras palabras, el Padre es la fuente de la gracia y es la fuente de la paz. Pero no solamente el Padre, también Jesús. Pablo está poniendo a Jesús en el mismo rango. ¿Saben ustedes que Mahoma, el Buda, hablaron bien de Jesús? Y para ser más exacto, el Buda siempre habló, si uno estudia la biografía de ellos, se van a dar cuenta que el Buda habló siempre bien de Jesús, pero lo dejó en un rango de profeta. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Buda? Que Pablo no dejó a Cristo en el rango de profeta. Jesús es el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Pero Jesús es parte de la deidad, es parte de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es Dios mismo. No basta con pensar que Jesús fue un buen hombre. No basta con pensar que Jesús fue un buen profeta. Jesús fue mucho más que eso. Jesús fue Hijo de Dios y fue Dios reconciliándonos consigo mismo. Quiero avanzar, vaya conmigo, estamos en el versículo 4, por favor. Hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Él dice que la gracia viene de Dios Padre y de Cristo. El perdón viene de Dios Padre y de Cristo. De Cristo, que se entregó por nosotros. Se entregó a sí mismo. Ustedes saben que la mayor parte de los evangelios se presenta a Cristo, al Cristo que le quitaron la vida. Pero Pablo aquí en Gálatas y el escritor de Hebreos no presentan a Cristo como al cual le quitaron la vida. Presentan a Cristo como el que se dio, se entregó. Como aquel canto que dice: no creo en un Cristo vencido, lleno de amargura. Sino un Cristo que se entregó. Tampoco creo que Jesús estaba gozando en la cruz. Pero a Jesús no le quitaron la vida, hermano. Jesús entregó su vida por nosotros. A mí me gusta cuando Jesús habla en el Padre Nuestro. Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Jesús dice: mas vosotros oraréis así. Repítalo conmigo, usted se lo sabe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestra ¿qué? ¿Qué dice? Nuestras deudas. Y perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de Jesús, el pecado era una deuda. Diga conmigo, el pecado era una deuda. Y era una deuda que nosotros no podíamos pagar. Mire, yo no sé, podría pagar 1,000 córdobas, 3,000, con esfuerzo 10,000. Pero si me dicen: Manuel, debes $1,000,000, ni que venda mis hijos, ni nada, imposible pagarla. El pecado era una deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso Dios, para pagar esa deuda, no entregó un cordero, porque el cordero no tenía el valor, porque la deuda era inmensa. Para pagar esa deuda, el Señor tuvo que entregar lo más valioso que tenía. Y por eso tuvo que entregar ¿a quién? A su Hijo. Y en la muerte de Jesús, Dios estaba cancelando la deuda que la humanidad tenía. Ahí Dios canceló nuestra deuda. Ahí Dios le puso un sello: cancelado. Porque ni usted ni yo teníamos la capacidad de pagar. ¿Sabe lo que ocurría en ese tiempo cuando alguien no podía pagar? Se lo llevaban de esclavo. Si alguien no podía pagar en ese tiempo, se lo llevaban de esclavo. Y el Señor, por eso la versión, la nueva versión internacional dice: vino en rescate. Vino en rescate porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. Y para que no fuésemos esclavos, el Señor se entregó a sí mismo por nosotros, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y esa debería ser nuestra esperanza.
de que nuestra deuda fue cancelada. ¿Sabe que el enemigo con frecuencia utiliza pecados nuestros del pasado y los trae a la memoria para robarnos la paz? ¿Te acordás lo que hiciste? Sí. Hay gente que fue homosexual, que fue lesbiana, hay gente que mató, que robó, gente que violó, y tal vez nadie lo sabe y solo lo sabe usted. Y usted ya se arrepintió de eso, pero de vez en cuando el diablo te lo recuerda para robarte la paz, para decirte no vales nada, eres un don nadie, eres un cualquiera. Si supieran lo que hiciste. Es ahí donde nosotros debemos de recurrir a lo que hizo Jesús por nosotros. Y cuando el diablo nos recuerde el pasado, hay que recordarle al diablo que Jesús ya pagó nuestra deuda y que en el sacrificio de Jesús Dios perdonó todo nuestro pecado y el pasado no tiene potestad de nosotros. No se deje gobernar del pasado. No se deje gobernar de sus errores pasados, de sus pecados pasados, porque el Señor ya lo perdonó. Porque Satanás, para robarnos la paz, siempre nos recuerda nuestros errores, nuestro pasado. Si supieran en el Shaddai, y nos toca la llaga. Hay una ilustración que dice, es de esas ilustraciones populares, yo sé que la han escuchado, pero se la quiero recordar. Dos hermanitos se fueron de vacaciones, salieron de clase y los mandaron de vacaciones a donde los abuelos, al campo. Pedro y Juanita, pongámosles cualquier nombre. Y entonces Pedro era tan malo a la tiradora que le tiraba a todo y nunca pegaba. Agarraba la tiradora y apuntaba a cualquier blanco y nunca le daba. Y una vez Pedro, frustrado, agarró la tiradora y le apunta un patito y esa vez se pegó. Y lo mata. Y entonces él agarra el pato y lo entierra. Hace un hoyo, lo entierra, lo tapa y se percata que su hermana lo está viendo. Y ella solo le movió la cabeza. Él sabía que estaba prensado. Allá en la tarde le dice la abuelita: Juanita, vaya, lávese los trastes. No, abuelita, Pedro me dijo que hoy quería colaborar, que hoy va a lavar los trastes. Y él la vuelve a ver. Y ella le susurra: acordate del patito. Al día siguiente le dice el abuelo: Pedro, alístese, que hoy nos vamos de pesca. Su hermana se queda ayudando en casa. Y ella vuelve a decir: abuelito, Pedro me dijo que quería colaborar en casa. Y ella le dice: acordate del patito. Al día siguiente, Pedro ya le quedan pocos días para regresar y tiene que hacer las tareas. Y Pedro está haciendo las tareas de él y después va con las tareas de la hermana. Y se encuentra que eran un montón de planas que había que hacer. Y a él, frustrado, tira el cuaderno y dice: ya no. Y se va donde el abuelo, le dice: abuelo, te quiero decir algo. Sí, yo te maté un patito. Y le dice el abuelo:
Pero si yo ya sabía, cuando lo mataste yo te estaba viendo desde la ventana. Lo que me preguntaba era, ¿hasta cuándo te iba a dejar manipular de tu hermana? Eso es lo que hace el diablo con nosotros. Eso fue lo que los hermanos hebreos hicieron con Moisés. Moisés miró a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató y lo escondió. Y después eran dos hebreos discutiendo entre sí y Moisés trata de intervenir. Y le dice uno de los hebreos, que se supone que eran hermanos: sí, me vas a matar como mataste al egipcio. ¿Sabe a quién el diablo usa para sacar nuestro entierro? A los mismos hermanos. ¿A quién el diablo usa como instrumento para recordarnos que hemos enterrado a alguien, que hemos enterrado un patito, que hemos enterrado a un egipcio? Usa a nuestros mismos hermanos. Por eso cuando usted le está restregando a alguien su pasado, usted se convierte en instrumento de Satanás. Pero la gente que conocemos al Señor, sabemos que en Cristo, por la fe, hemos alcanzado perdón. Y si Dios en su misericordia me alcanzó, no soy quien para restregarle a nadie su falta. Termino con dos cositas más. Mire lo que el pasaje dice: por nuestros pecados. ¿Sabe que Pablo pudo haber escrito por sus pecados? Pero no dijo por nuestros pecados. En otras palabras, Pablo personalizó el pecado.